¿Por qué van a parar los maestros el 23? Consideramos que por donde se mire, las razones son absolutamente justas. Ahora está en nuestros estudios Lucio Castro, secretario general del SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Bienvenido, Lucio. Nicolás, muchas gracias nuevamente, el agradecimiento en nombre del Magisterio Nacional. Lucio, ustedes están anunciando un paro para el 23, para el jueves, para la próxima semana. ¿Por qué van a parar los maestros el 23? Consideramos que por donde se mire, las razones son absolutamente justas. Hay un primer aspecto que consideramos debe ser un deber del Estado cumplir. La Constitución dice en su artículo 16, 6% del PBI para educación. El tiempo transcurre, la educación sigue siendo discurso político, pero no hay una acción concreta ni decisión política que lleve adelante este supuesto deseo del Estado de enfrentar los problemas de educación y superar estos problemas, asegurar una educación de calidad, que es lo que la población espera. Entonces, nosotros hemos dicho al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, cumplir con la Constitución y mirar con ojos de prioridad la educación. Eso no está sucediendo. Eso es un aspecto estratégico, porque con mayor presupuesto, el tema de infraestructura, alimentación, recuerda que de cada 10 alumnos, 6 tienen anemia o malnutrición, el tema de equidad, acceso, capacitaciones, remuneración de los trabajadores puede ser atendido. Y esto lamentablemente no está siendo visto por el gobierno ni tampoco por el Bueno, y Congreso de la República. todo se resume que en una ley de presupuesto para el próximo año. El 30, el Congreso aprueba el presupuesto para el año 2024. Y aquí la mirada de prioridad por educación debe estar asegurada. En segundo lugar, Nicolás, tú sabes que la Constitución en su artículo 28 establece la negociación colectiva como un mecanismo para evitar conflictos. Y la negociación colectiva termina en un convenio colectivo. Y nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación y hemos llegado a acuerdos que el Ministerio de Economía, que hasta la fecha no sabe resolver los problemas de encarecimiento de los productos básicos, que hasta la fecha no sabe resolver cómo detener el alza del costo de vida, ha borrado de un plumazo. Por ejemplo, nosotros decimos que hay soldados de la patria, los compañeros que trabajan en zona rural, en zona frontera, en zona del Braen, que deben tener un reconocimiento y dignificación. A eso habíamos acordado, el Ministerio de Economía lo ha borrado de un plumazo. Los profesores que van a resultar nombrados, cerca de 80.000 hasta enero, deben cobrar en el mes de enero su derecho, que es la escolaridad. El Ministerio de Economía está no considerando la escolaridad de estos compañeros. De manera sucesiva han habido aumentos para el magisterio. Salud ya lo tiene asegurado el próximo año. Y resulta que el Ministerio de Economía no está considerando el aumento, el incremento de remuneraciones para el próximo año, que ha sido continuado. Y que o sea que habían compromisos de cada año ir ajustando. Está suscrito en el convenio colectivo, ha venido dándose cada año y es parte de una política educativa que establece que al 2026 el docente debe tener una UIT como remuneración básica. Esto está en peligro. Y definitivamente, si a esto sumamos que hasta la fecha el gobierno no cumple con la promulgación, por ejemplo, de asegurar la ley que garantice la presencia de un profesional de la salud en una institución educativa, psicólogo, enfermero, odontólogo. Hoy observamos alumnos que portan armas en la institución educativa, que consumen y venden droga, que confrontan con los docentes, que vienen de hogares destruidos, hogares de lo que existe violencia familiar, en donde se requiere urgentemente un profesional de la salud. Lamentablemente eso no se hace. Y consideramos que el gobierno y el Congreso de la República, con esta desatención a justas exigencias de los docentes y auxiliares de educación, lo que está generando es este paro nacional del 23, que tiene solución si es que hay la consideración en el presupuesto el próximo año de estas justas y legales exigencias. De lo contrario, el próximo año estaremos frente a una huelga nacional indefinida. Nadie quiere esta situación, pero se está empujando a los trabajadores a llegar a esta situación. Increíble, porque que la Constitución estamos retrocediendo a etapas que ya... Ahora, el tema es que a mí me parece muy grave es decir, hablamos siempre de la necesidad de que el Perú empiece a mirar el horizonte del progreso, del futuro, de que el crecimiento macroeconómico sirva para invertir en el futuro de los peruanos, en cambiarle la vida no solo a la gente con acceso a los servicios, sino a educación de calidad en primer lugar y ante todo. Esa es la principal inversión que hay que hacer. Ahora, yo le he preguntado a diversos ministros de educación que han estado sentados, Lucio, donde estás tú ahora, y a mí me da
ya terror preguntar, porque cada vez ha sido peor, 134.000 millones, 143.000, 152, ahora estamos en 160 y tantos mil millones de soles de déficit en infraestructura. O sea, cada vez estamos peor. Exacto. No vamos mejorando. Entonces, y estamos hablando solo de infraestructura educativa, no estamos hablando de lo que hay adentro, los maestros, las capacitaciones, del acceso a tecnología. Exacto, ¿no? Estamos asistiendo a un abandono histórico y estructural de la educación por los distintos gobiernos. Esa situación tiene que detenerse, tiene que cambiar y tenemos que asistir a un escenario en el cual aquellos que dicen tener preocupación por educación lo demuestren. Hoy es una oportunidad. Con el Congreso de la República que aprueba el presupuesto, decimos, la Constitución dice 6%, y todos nos dicen, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Nosotros decimos, es factible. Pero lo que tiene que haber es voluntad política para decirle a la población, decirle a la comunidad educativa, decirle al país que yo tengo preocupación por educación y el presupuesto no puede ser 4,3 del PBI. Tiene que ser más porque eso va a permitir enfrentar uno de esos problemas que es infraestructura y también los otros. Entonces, aquí es importante la reflexión, es importante el agotamiento del diálogo, es importante que el Congreso mire con ojo de prioridad la educación, enmiende la plana del Ejecutivo, asegure un presupuesto idóneo y asegure que la Constitución sea respetada en lo que corresponde al convenio colectivo. Todo lo que se ha firmado en el convenio colectivo, el ministro de Economía, incapaz, que es el que debe renunciar, lo ha borrado de un plumazo y no lo considera en el proyecto de presupuesto. Evitemos conflictos, evitemos una futura huelga el próximo año y esto creemos que es parte de la solución y del diálogo que debe establecerse hasta la aprobación del presupuesto de la República. El 24 de noviembre es el paro nacional. Y los maestros y auxiliares del país, los padres de familia, porque la educación es un tema transversal. Estamos planteando infraestructura, estamos planteando alimentación, estamos planteando equidad, acceso a la educación, que es responsabilidad del Estado, que lamentablemente a la fecha no lo asume con la seriedad. Estamos prácticamente ya un año de gobierno y hemos cambiado y no ha cambiado nada. La inseguridad sigue siendo un desastre o una preocupación de la población. El costo de vida sigue elevado. El encarecimiento de los productos de primera necesidad igualmente. El poder adquisitivo de los trabajadores, de los maestros y auxiliares, sigue siendo precarizado. Y necesitamos esos ojos de prioridad para la educación. Ahora, acá estuvo José Luna, el congresista José Luna, y nos planteó una información que a mí me resulta preocupante porque revelaría que no nos están hablando claro. Él dice que la recaudación ha caído cerca del 20% y eso es lo que está marcando el plan del presupuesto, lo cual supone incumplimiento de compromiso, porque, por ejemplo, en salud se supone que está resuelto, no está resuelto, está la cosa en salud porque están recortando compromisos que habían estado cumpliendo todos estos años y que no lo pretenden no cumplirlo el próximo año porque el Ministerio de Economía le han dicho que no hay recursos. Y incluso se está hablando, ayer hablaba con dirigentes CAS que me decían que tampoco se ha cumplido con ellos y que el temor que hay con respecto a los CAS indeterminados es que no se cumpla y que haya despidos masivos, sobre todo de los trabajadores CAS en todo el aparato del Estado. Y de eso tampoco nos están hablando. Es decir, si hay un problema serio en la economía con la caída de la recaudación, con la caja del Estado, y hay que enfrentar esta situación, hay que discutirla abiertamente, ¿no? Y no que la gente se empiece a sorprender porque no le cumplen, como en el caso de usted, o porque la despiden en el caso de los CAS, que son miles, ¿ah? No son, los trabajadores CAS son, ¿cuántos? 300.000, 350.000. El nivel de sinceramiento es una obligación, es un imperativo. El nivel de diálogo que debe existir entre el empleador y los trabajadores, igualmente. Y si hay necesidad de ajustes, lo debemos tener todos. Hace unos días el Congreso aprobó 10.000 soles de bonificación para los trabajadores del Congreso y los trabajadores de la administración pública, en el caso de educación, 220 soles. El tema remunerativo. La pregunta es qué hace la diferencia, ¿no? ¿Por qué los trabajadores del sector público 220 y los trabajadores del Congreso 10.000? Los ajustes siempre los sufren los trabajadores y las mayorías. ¿Por qué siempre se habla de crecimiento económico, pero muy poco de desarrollo económico, que significa que ese crecimiento llegue a los bolsillos del magisterio o de los trabajadores en general y ellos puedan también gozar y disfrutar de esa situación? Esa situación de injusticia en el país no debe cambiar.
Y eso lamentablemente se refleja pues en los niveles de datos estadísticos con relación a la aceptación, acercamiento, sintonía del gobierno o del Congreso con la población. Y estos señores tienen que reflexionar. Y repito, para educación, esa mirada de prioridad es fundamental. Las grandes naciones han alcanzado desarrollo justamente mirando la educación con prioridad, cosa que en el Perú no ha ocurrido de manera histórica, que ha generado todos estos daños estructurales que tenemos y que tienen que ser enfrentados.